El día de hoy voy a seguir intentando explicar qué es nuestra Confesión de Londres, pero ahora ya viendo no a los orígenes de este grupo que llamamos bautistas particulares, que ya explicamos que no es el mejor nombre. Quizás su mejor nombre, como propone un autor llamado Matthew Bidham, es congregacionalistas con distintivos credobaptistas. No obstante, como dice otro autor llamado James Rinningham, voy a seguir llamándolos bautistas particulares, al menos mientras este nombre credobautistas congregacionalistas no se vuelva famoso, y a lo mejor nunca lo hace. Así que seguiré esos pasos. Entonces, hoy quiero seguir profundizando en qué es la Confesión de Londres de 1689, viendo específicamente ya a la historia de la confesión. Ahorita vimos los orígenes de quienes la formularon. Ahora vamos a ir directo a la Confesión de Londres de 1689. Pero nos encontramos con un grato problema, y es este, que cuando llegamos a la Confesión de Londres, que es la de 1689, que es nuestra confesión, y queremos saber su historia, nos encontramos con un adjetivo que dice que esta confesión es la segunda Confesión de Londres. Así que si queremos conocer con precisión qué es la segunda Confesión de Londres, tenemos que saber que hubo qué. Para que haya una segunda tenía que haber qué. Primera. Entonces, hoy, hablando de la historia de la Confesión de Londres de 1689, vamos a revisar la primer Confesión de Londres. Realmente, hermanos, me estoy saltando algunos temas que se hubiesen podido dar, pero ya tenemos que llegar en algún momento al capítulo 1, ¿sí? Así que mi plan es tardarme quizá una lección o dos máximo para completar 2 lecciones introductorias y ya ir directamente al capítulo 1, ¿sí? Pero creo que como resumen ha servido para saber la historia de nuestra confesión. Bueno, ahora, si queremos entender bien la primera Confesión de Londres, tenemos que entender la Confesión de Westminster. Ese es el problema de hacer trabajo histórico, ¿sí? Porque un evento está vinculado con otro evento y ese evento está vinculado con otro. Así que la Confesión de Londres nace en gran parte porque la primera Confesión de Londres nace en gran parte porque nace la Confesión de Westminster. ¿A qué voy? Déjenme ponerles el contexto de cómo se hace la Confesión de Westminster. Déjenme darles algunos datos históricos que deben tener en su mente. Isabel I muere en el 1603. 1603. Aquí es donde nace el puritanismo tal cual. ¿Recuerdan qué fue lo que vimos? Aquí es donde nace el puritanismo, que son aquellos que disienten de que las reformas de Isabel I y de sus obispos no estaban siendo suficientemente reformadas, y entonces este grupo de hombres empieza a ser más intenso en su forma de ver la reforma, y a eso se les llama puritanos. Ok. Muere Isabela y empieza a reinar Jacobo I. Jacobo I reina varios años con las mismas políticas de Isabela. Aproximadamente va a reinar 20 años. Así que por 20 años el puritanismo se está gestando cada vez más. ¿Por qué? Porque Jacobo es como Isabela, ni tanto ni nada, más bien el medio. Pero aquí se están forjando las convicciones puritanas cada vez más fuertes. Porque ellos dicen, no, tenemos que adorar según la voluntad de Dios. Según la voluntad de Dios. Ok.
Muere Jacobo en el 1623 y entra Carlos I. Aquí viene un gran cambio. Carlos I reina hasta el 1649. Entonces, escuchemos algunas fechas. 1649. La Confesión de Londres se formula en el 1643, 44 hasta el 46, que es ya publicada. O sea que se formula en el reinado de Carlos I. La primer Confesión de Londres de 1644 se formula bajo el gobierno de Carlos I. Bueno, ahorita detengámonos ahí. La cosa es esta: Carlos I no era como Isabela I ni como Jacobo I. Él era pro-catolicismo, de manera que empieza a perseguir el puritanismo más intensamente. ¿Cómo es que sería posible que el Parlamento llamara a algunos teólogos para formular Westminster si Carlos I era en contra del puritanismo? ¿Cómo es que eso es posible? Bueno, déjenme darles la historia en una cápsula. Carlos I no fue un hombre sabio. Dicen que no fue un hombre sabio en la política. Dicen que era un excelente padre. La mayoría de los que son buenos en la política son malos en la casa, pero aquí fue al revés. Dicen que era un excelente padre, un padre muy tierno. Pero como rey no sabía gobernar. Pues, ¿qué creen? El rey no podía gobernar tal cual, bueno, sin el parlamento. Sí podía gobernar sin el parlamento en un sentido, pero el parlamento era el que iba a aprobar ciertas leyes para imponerlas sobre el pueblo. Bueno, Carlos I se pelea con el parlamento. Ignora el parlamento por 11 años. Lo ignora del todo. Y entonces llega un momento en que Carlos I necesita finanzas porque está haciendo guerra. Y si no me equivoco, es guerra contra Escocia, porque Carlos I era rey tanto de Inglaterra como de Escocia. Pero en Escocia las políticas católicas de Carlos fueron rechazadas a la primera y el protestantismo ahí lo expulsó. Entonces necesitaba finanzas y quería pedir al parlamento que pusiera más impuestos sobre Inglaterra para poder financiarse su guerra. ¿Cuál es el punto? El parlamento dice: no, nos has ignorado 11 años. Ahora, si quieres que impongamos estos impuestos, te vamos a pedir algo. Vamos a reformar la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, o sea, en la tradición puritana. Al principio, hubo una resistencia muy grande. El parlamento se lo estuvo pidiendo, no quería. Pero en un momento, el parlamento llamó a la asamblea de Westminster para llenar de teólogos la asamblea y decir: ¿qué debemos creer como iglesia de Inglaterra? Escuchen esto, hermanos. Westminster iba a seguir en la tradición de Lutero, iba a seguir en la tradición de Calvino, tal cual, de una iglesia de Estado, pero ahora iba a ser la iglesia presbiteriana. Bueno, la historia es fascinante. Aquí es donde conocemos al famoso Oliver Cromwell, de quien John Owen era capellán, o sea, el pastor del ejército por un tiempo, pero esa es otra historia, la tenemos que pasar. ¿Qué tiene que ver esto con la primera confesión de Londres? ¿Qué tiene que ver esto con nuestras raíces? Bueno, déjenme decir esto a manera de que podamos vincularlo. Westminster no aceptaría
hombres que no fueran clérigos, o sea, hombres que no tuvieran un reconocimiento oficial para ser pastores por el Estado, por la iglesia establecida. ¿Sí? En este tiempo, la Westminster iba a rechazarlos. Primer punto, esto quiere decir entonces que los que hicieron la confesión de 1644 no pueden entrar a Westminster. ¿Por qué? Porque ninguno es un hombre oficialmente reconocido. En 1644, un año después de que se establece la Asamblea de Westminster, ¿cuándo se establece la Asamblea de Westminster? 1643. Un año después, 1644, la fecha de la primera confesión bautista, la Asamblea de Westminster discute el tema del bautismo. Había grandes problemas y uno de los de Westminster, un divino, así se les llamaba, un teólogo, Stephen Marshall, tomó la palabra en la asamblea para referirse a que había mucho despertar, mucha contaminación de aquellos bautistas y eso era peligroso. Por lo tanto, la asamblea iba a pedir que los clérigos con inclinaciones bautistas presentaran su argumento para que a la asamblea de Westminster discutiera si eso era ortodoxo o no era ortodoxo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en la historia? ¿Cuál es el problema? Ah, qué bien, pidieron la opinión de los bautistas. ¿Cuál es el problema? A la luz de lo que establecimos arriba, ninguno de los bautistas que nosotros conocemos podía entrar. No podían ir a presentar su postura. ¿Por qué? Porque no son clérigos, no pueden ser escuchados. Bueno, este autor llamado Matthew Bidham hace un análisis histórico muy interesante de que ciertos factores habían ocurrido en Inglaterra para que los oficiales fueran obligados a escuchar a los no letrados. Eso no hubiera pasado antes. Si un no letrado, un no educado, un no clérigo mandaba su carta y el clérigo la veía, ¿qué iba a pasar? Basura. Pero Matthew Bidham dice que hubo cierto desarrollo social que permitió lo siguiente. ¿Qué? Ahí vamos. Ya vamos a llegar al punto de cuál es la unión entre Westminster y nuestra confesión. Teólogos dentro de Westminster favorables con los bautistas particulares, como uno de ellos que hemos hablado es Thomas Goodwin, Jeremiah Burroughs, Philip Nile, entre otros, posiblemente soplaron esto a estas 7 congregaciones bautistas. Dijeron, la asamblea va a discutir el tema del bautismo. Y alguien me hubiera dicho, sí, pero no podemos entrar. Publiquen un panfleto que se esparza de tal manera que los obliguen a que traten el tema que traten sus posturas. No pueden entrar, pero tienen otra estrategia. Repartan folletos y van a ver si no discuten el tema en Westminster. Bueno, así es como nace la primera confesión de 1644, la primera confesión bautista de 1644. Y Matthew Bidham da 4 evidencias de esto. 1, a través de estos hombres como Philip Nile, Thomas Goodwin y Jeremiah Burroughs, que eran muy bien apegados a los bautistas particulares, que ya vimos que ese no era como ellos se veían, ellos se hubieran visto como un conjunto de congregacionalistas. Ellos hubieran podido avisarles sobre esto. 2,
Es interesante que en cuanto se habla esto en Westminster, un mes después se publica la confesión de 1644. O sea que los tiempos sí nos dan, las cuentas sí nos dan para decir, se apresuraron. Ahora, la forma en la que formularon la confesión incluso respalda más esta postura. ¿Por qué? Hermanos, la confesión no es nada innovadora. A ver, en un mes, ¿qué podemos hacer en un mes teológicamente hablando? Muy poco. ¿Qué hicieron para hacer la confesión de 1644? Usaron muchos recursos y prácticamente hicieron copy-paste. Y en un mes sí nos da tiempo para eso. 3. Vean cómo dice el prefacio de la confesión de 1644. Esta confesión es presentada a la consideración de todos los que temen a Dios para que la examinen con la piedra de toque de la palabra de Dios. O sea, les están diciendo, esto es para ustedes, Westminster, revísenla. Y en tercer lugar, último lugar, la epístola preliminar de la confesión manifiesta sus intenciones muy claramente, diciendo: aquellos que son juiciosos y grandes teólogos que van a examinar la verdad, díganos sobre esto. Así nace nuestra confesión. Bueno, la primer confesión de Londres de 1644. Habiendo visto en una cápsula la historia de la confesión, ahora déjenme decirles algo de esta primer confesión. Algunos aspectos que serían buenos y útiles conocer. Uno, el propósito explícito. La confesión, hermanos, es escrita no solo para que se discutiera el tema del bautismo, sino para quitar sobre sí ciertas acusaciones que algunos habían hecho sobre los bautistas particulares. ¿Sí? ¿Recuerdan que estaban siendo acusados falsamente? Por ejemplo, una de las acusaciones era que ellos aceptaban las doctrinas arminianas. La necesidad de refutar las acusaciones del arminianismo surgieron a partir de confundir dos grupos que creían en el bautismo de creyentes: los generales y los particulares. Los generales eran arminianos, los particulares calvinistas. Ambos creían en el bautismo de creyentes solamente. Entonces deben creer lo mismo. Escriben a Westminster a fin de decir: no creemos lo mismo. Nosotros somos de ustedes en la cuestión calvinista. Otra acusación que se hacía es que los bautistas particulares eran antigobierno. ¿Por qué les acusaban de esto? Porque, hermanos, hubo un grupo que argumentaba por el bautismo de creyentes solamente en Alemania, que se sublevaron contra el gobierno de una forma atroz en lo que se llamó la revuelta de Münster. De manera que algunos escribieron una carta diciendo: estos bautistas que tenemos aquí es de la misma tradición de los de Alemania. Así que tengan cuidado, porque en algún momento se van a rebelar y van a destruir la ciudad, van a hacer las grandes atrocidades que hicieron en el pasado. Así que las sospechas de una actitud subversiva hacia el gobierno civil surgió debido a los temores que se remontaban mucho tiempo atrás, a los recuerdos de la participación anabaptista en la revolución de Münster en Alemania en la década del 1530. Los recuerdos de tales eventos siguieron atormentando a los bautistas ortodoxos por más de un siglo. Ahora, puede ser que algunos sí creían que estos anabaptistas eran igual, pero otros hermanos lo usaban simplemente como un método para manchar a estos hermanos. Tercera acusación que tenían que resolver en su texto: cuestiones de prácticas inmorales sexuales.
se decía que estos hacían actos indecorosos en la administración de las ordenanzas del bautismo que no deben ser nombrados entre los cristianos. Así que un historiador llamado Michael Haykin dice que esto tuvo que hacer que la confesión de 1644 explicara sus posiciones incluso sobre cuestiones básicas. Así que al conocer nuestra confesión, la confesión de 1644, nosotros podemos decir que su principal propósito fue defenderse ante Westminster de falsas acusaciones. Ahora veamos algunas características de la confesión. Es ecuménica. Ahora, no se espanten con esta palabra, no quiero decir que ecuménico en el mal sentido, sino quizá una mejor palabra es irénico. No irónico, sino una confesión irénica, o sea, que busca la paz. Esto lo vemos, hermanos, de dos maneras. Uno, no usa un lenguaje agresivo contra los de Westminster, sino se ponen tranquilos, ¿sí? Su propósito era ganar una voz para que si Westminster ganaba, ellos no tuvieran que ser perseguidos. Ese era el punto. Y otra forma en la que vemos este ecumenismo o irenismo es en los recursos que utiliza. Y esto nos lleva a otra característica. Depende de otros recursos para formular sus credos. ¿Por qué? Hermanos, porque el propósito era que vieran que ellos son ortodoxos. ¿Qué era la cosa más inteligente que podían hacer? Utilizar textos de hombres reconocidos como ortodoxos para establecer su confesión. Y eso es lo que hacen. Por ejemplo, usan un documento que se llama Confesión Verdadera de 1596. Usan otro autor llamado William Ames que se llama La Médula de la Teología. Usan otro documento de los mismos que escribieron la Confesión Verdadera que se llama Puntos de Diferencia, y usan a un famoso hebraísta en su documento. Ahora, ¿cuál era el propósito de esto? Que Westminster viera, oye, están citando a William Ames. ¿Cómo podemos decir que son heterodoxos, falsos? Así que su propósito era mostrar, defenderse por un lado, después mostrar su ecumenismo en el buen sentido, mostrar que pertenecen a la misma tradición, que ellos no son herejes, sino que creen las mismas verdades que los de Westminster. Así que esas son algunas de sus características. Otra característica que tengo que mencionar brevemente es que la primera confesión de 1644 es formulada por hombres laicos en su mayoría, hombres que no eran reconocidos como clérigos. Esto no significa que no tenían educación, pero socialmente era un punto. Bueno, espero que esto nos dé una idea de la historia de nuestra confesión, de la confesión de 1644. A ver, ¿por qué he dicho como 3 veces nuestra confesión? No es nuestra confesión oficial como iglesia, nuestra confesión como iglesia es 1689, pero digo nuestra confesión en el sentido que es de nuestra tradición. ¿Sí? De hecho, el doctor James Renihan, a forma de broma, no sé si ustedes saben, pero se suele hablar de las 3 formas de unidad. Se suele hablar de 3 formas de unidad en las iglesias con tradición presbiteriana. No los presbiterianos, pero sobre todo los holandeses y demás. ¿Y cuáles son estas 3 formas de unidad? La confesión belga es una de ellos, los cánones de Dort y el catecismo de Heidelberg, ¿sí? Esas son sus 3 formas de unidad. Y el doctor James Renihan, a forma de broma, ha dicho, bueno, nosotros también tenemos 3 formas de unidad. Es la primera confesión de Londres, la segunda confesión y el catecismo bautista. Pero bueno, por eso a veces digo nuestra confesión, solo para aclarar eso. Bueno,
¿qué hemos visto? ¿Por qué nace? ¿Por qué estas 7 iglesias bautistas particulares se unen para formular una confesión? Ya vimos el contexto histórico, ya vemos que Westminster abrió una brecha para que pudieran publicar su fe. 2, para defenderse. Ellos querían defenderse ante Westminster. 3, con una forma irénica, ecuménica, trabajan de esta forma para manifestar sus acuerdos. Ok. No pensé que lo iba a lograr, pero voy a poder acabar a tiempo. Quiero terminar aclarando una cosa. Que intentaron ser irénicos, eso no significa que no manifestaron sus distintivos particulares. Y esto tiene una doble entrada, esta palabra. Sus distintivos de ser bautistas particulares, esos distintivos que los hacían especiales. Así que déjenme hablarles de 3 puntos en que esta confesión manifiesta sus distintivos de una forma particular. Por ejemplo, la membresía de la iglesia local. Esto era contra las posturas de ese tiempo. Por ejemplo, dice en el artículo 33 que Cristo tiene aquí en la tierra un reino espiritual, que es la iglesia, que Él ha comprado y redimido para sí mismo como una herencia particular esta iglesia, como es visible para nosotros. Es una compañía de santos visibles, llamados y separados del mundo por la palabra y el Espíritu Santo, a la profesión visible de la fe del Evangelio, siendo bautizados en la fe y unidos al Señor y unos a otros por mutuo acuerdo en el disfrute práctico de las ordenanzas mandadas por Cristo, su cabeza y Rey. En otras palabras, estos bautistas particulares manifestaron que no estaban de acuerdo ni con la iglesia anglicana ni con Westminster en sus posturas de la iglesia. La iglesia no pertenece al Estado. La iglesia no se mezcla con el Estado. La iglesia es un cuerpo local donde creyentes deciden caminar en armonía. Otro distintivo es el bautismo. A ver, su lenguaje irénico y pacífico no los movió a dejar sus convicciones. Vean lo que dice en el capítulo 39 de esta confesión. Que el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento dada por Cristo, que su administración es solo a las personas que profesan la fe o que son discípulos. Que debe haber una profesión de fe y ese debe ser bautizado y después participar de la cena del Señor. Artículo 40. La forma y modo debe ser de la administración de la ordenanza que la Escritura sostiene es sumergir o hundir todo el cuerpo bajo el agua, siendo un signo, debe responder debe responder a la cosa significada, que estos son, primero, el lavamiento de nuestra alma por la sangre de Cristo. Segundo, la participación que los santos tienen de Él. 3, la muerte, entierro y resurrección de Cristo. En tercer lugar, junto con una confirmación de fe, que tan ciertamente como el cuerpo está sepultado bajo el agua y se eleva de nuevo, ciertamente los cuerpos de los santos serán levantados por el poder de Cristo. Esto es algo interesante. Dice, así como el símbolo de la Santa Cena debe ser claro que el cuerpo es partido y que en la copa su sangre es vertida por nosotros, así en el bautismo no es suficiente hacer aspersión. ¿Por qué? Por la razón de que esto no es lo que no trae el símbolo correctamente. Se debe sumergir a la persona para que simbolice lo que significa. Bueno, y por último, tengo que saltar algunos artículos más, pero por último, estas iglesias
esta confesión de 1646 promueve el gobierno congregacional. Al ser así unidos, toda iglesia tiene el poder que le ha sido dado por Cristo para su mejor bienestar, para escoger para sí mismos a las personas apropiadas en el cargo de pastores, maestros, ancianos, diáconos, calificados según la palabra, como aquellos a los que Cristo ha designado en su testamento, para alimentar, gobernar, servir y edificar su iglesia, y que ningún otro tiene el poder de imponer, ni estos, ni ningún otro oficio a la iglesia. Hermanos, esta es la historia de la segunda confesión de Londres. Todo empezó con la primera. Esto nos hace sentido por qué la segunda se va a parecer tanto a Westminster. Porque su propósito era el mismo, decir, estamos con ustedes en la doctrina. Ahora, esta se va a formular unos 30 años después, pero de eso hablaremos la siguiente ocasión. Quiero terminar explicando que aunque hablamos de la primer confesión de Londres, de 1644, hubo otras dos ediciones. La edición de 1646 y 1651. ¿Por qué? ¿Por qué aparecieron estas ediciones? Hermanos, la historia es fascinante. Hoy en la mañana estaba repasando un libro que habla del tema y dije, quizás si hago 2 lecciones de esto, pero después dije, no, ya necesitamos llegar a la doctrina, porque los estoy llenando de historia y la doctrina está faltándonos. Pero, a ver, es una confesión pública para que los excelentes maestros la revisen. Bueno, ¿qué creen que hicieron? La revisaron. Y hubo unos cazadores de herejías, así se les llamó, o así se les llama, que son, no creo que les deben parecer muy extraños, son de aquellos hombres que solamente están buscando el error, ¿sí? Muchos de estos eran educados, a diferencia de algunos en Facebook o en Twitter. Estos sí eran hombres educados en colegio y universidad, teológicamente hablando, y eran filosos. Por ejemplo, pero ¿por qué hablo de estos hombres? Porque es interesante, hermanos, que la confesión sí logró lo que quería y no logró lo que quería. Ahí va por qué. Un ejemplo es un hombre llamado Edward Hunter. Él revisó la confesión y dijo, esto es excelente, pero no creen lo que escribieron. A ver, ¿lograron lo que querían por un lado? Sí, lo revisaron y dijeron, oigan, ¿por qué estamos persiguiendo a estos anabaptistas? Si son tan ortodoxos, miren lo que creen. Y tiene una lista muy bonita. Dice, en cuanto al pecado no son pelagianos. En cuanto a Cristo no son nestorianos. En cuanto a la salvación no son arminianos. Y empieza a citar la cita y dice, no son esto, no son lo otro, no son herejes. ¿Cumplieron lo que querían? Sí. ¿Pudieron darse cuenta los cazadores de herejes que creían en la ortodoxia? Pero dijeron, nos están mintiendo. Nos están mintiendo. Porque realmente no creen esto. Nos están dando un disfraz para después sublevarse como pasó en Alemania. Alguien dijo, otro cazador de herejes, dijo, realmente toda la confesión es tan clara que lo que tengo que decir es esto. Es dulce mezclado con un poco de veneno de ratas. Lo que creen es bueno, tienen algunos puntos y son esos puntos los que van a provocar una destrucción de la verdadera religión. Bueno, ¿cómo reaccionaron los
formuladores de la confesión de 1644. Una reacción hubiera sido, ¿qué les pasa? Arrepiéntanse. ¿Saben qué hicieron? Dijeron, algunos que especificaron sus errores, lo corrigieron. Lo corrigieron tal cual. Y por eso nace la confesión, la segunda edición en 1646. Después de eso, ¿resultó lo que querían? No. No resultó lo que querían. De hecho, yo les había platicado que hubo 2 hombres regalando folletitos afuera del Parlamento. Bueno, parte de esos hombres eran la revisión de esta confesión y fueron encarcelados por hacerlo. No resultó su plan. En el 1651 hacen una ligera revisión y va a ser hasta el gobierno o mandato de Oliver Cromwell que los bautistas tal cual van a poder vivir entre los grupos presbiterianos y los demás, pero bueno, eso sería otra historia que escapa nuestro tema en este momento. Hermanos, la persecución era fuerte. Dice John Spilsbury que se infiltraban hombres y a veces los apedreaban, o a veces quemaban los lugares en donde se congregaban por mantener sus convicciones. Bueno, espero que esta primera parte de la historia de la Confesión de Londres nos dé una idea, hermanos, una breve idea. Lo que tendría que decir es lo siguiente solamente para concluir. Las otras ediciones añadieron personas a este grupo de 7 iglesias, que muchos de ellos sí eran hombres educados y que pudieron hacer, yo creo que un trabajo mucho más preciso. Si alguien pregunta, ¿y es utilizable esa confesión? Yo creo que sí. Yo creo que es una confesión utilizable, una confesión clara. Hoy en día hay una exposición del doctor James Rinningham, que así como hay una exposición a la segunda confesión, él hace una exposición a la primera confesión, y si no me equivoco, el Legado Bautista Confesional va a traducirlo, así que en algún momento podrán comprar ese libro y ver tal cual esa confesión explicada a la luz de su contexto histórico y demás. Muy bien, vamos a concluir aquí este trabajo histórico. Quiero dejar solo 5 minutos por si hay alguna pregunta sobre lo que hemos hablado. Casi no he dado tiempo ya para preguntas, pero vamos a estar dejando un pequeño tiempo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos, sobre lo que hemos hablado de esta confesión de Londres, la primera confesión de Londres? ¿Algo que no quedó claro? Hermano. Es muy buena la pregunta. La pregunta es, hermanos, nuestra confesión de Londres, la segunda, tiene el concepto del pacto muy claro. La primera confesión, no. ¿Saben qué han hecho algunos que no quieren creer en la doctrina del pacto de obras y demás? Han dicho, es que nosotros no creemos en la segunda confesión, sino que somos bautistas de la primera. Esos eran los más puros. La segunda ya simplemente se intentaron adaptar a Westminster y ya no es tan puro lo que eran los bautistas. Hermanos, lo que demuestra el Dr. James Rinningham en su libro es lo contrario. ¿Por qué no tiene tan claramente expresada la doctrina del pacto, la primera confesión? Porque estaban basándose en la
Confesión Verdadera de 1593, si no me equivoco fue el nombre, la fecha que di, y estaban simplemente intentando adaptarse y no se metieron en problemas. Ahora, si uno lo revisa de fondo, el concepto de la ley y el evangelio y algunos otros conceptos que se desarrollan, por ejemplo, el uso de la ley y demás, muestran que ellos tenían un concepto pactual. Y yéndome al otro punto, ¿es cierto que la segunda confesión concede más que la primera? Hermanos, a la luz de lo que hemos hablado, no. A la luz de lo que hemos hablado, la confesión que concede más fue la de 1644, porque en ese tiempo había toda la persecución y fueron obligados a moldearse un poco en lo que era posible a el común acuerdo. La segunda confesión ya no tenían ese problema tal cual. La confesión no es tal cual del 1689, como lo vamos a ver la próxima semana, es del 1677, pero entonces yo diría eso, hermano. La primera confesión, sus teólogos eran tan pactuales como los segundos. De hecho, aquí va. Los que hacen la segunda confesión es porque están en armonía con esa primera, pero ya no había tantas, ya me estoy adelantando a la clase de la próxima semana, pero ya no había tantas copias, ya no era tan difundido, y además que Westminster ya había hecho muy clara la doctrina como para ahora tomar este documento para expresar su fe. Entonces, no, yo creo que eran tan pactuales. De hecho, pienso que esa es la forma en la que, los anabaptistas creyeron en el credo bautismo y también los bautistas particulares, pero creo que ambos por diferentes rutas, ¿sí? Ambos llegaron. A ver, los católicos bautizan niños, ¿sí? Y los presbiterianos también. ¿Porque creen lo mismo? No. Llegan al paidobautismo por diferentes rutas. De la misma forma, los bautistas particulares y los bautistas generales o los anabaptistas llegan al bautismo de creyentes por diversas rutas. Y yo creo que el concepto del pacto y el deseo de hacer y gobernar la iglesia según la palabra de Dios son las cosas que llevan al bautismo de creyentes a los bautistas particulares. Entonces sí creo que creían en la doctrina del pacto claramente. Recuerden, son puritanos que vienen de la tradición calvinista, que creen en el concepto de pacto tal cual, o sea, pertenecen a esa tradición pactual.